en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Si se fijan, la acústica aquí es súper mala, se escucha como con eco. Y por lo mismo quiero pedirle, yo voy a hacer un esfuerzo, no por hablar más fuerte, sino que por modular bien. Y si modulo bien, yo creo que ustedes me van a entender mejor, ¿ya? Como dice el chiste, si habla lento, me entienden, ¿sí? Bueno, voy a tratar de hacer ese esfuerzo. Y por lo tanto, de tratar en lo posible de no conversar con los que están en el lado, porque eso va a hacer que haya otra voz más en el ambiente, ¿sí? Los chiquillos afuera seguramente van a pegar sus gritos en algún momento, pero nada que hacer ahí, ¿ya? Bien, Primera de Corintios capítulo 10, verso 31, va a ser el texto central para el mensaje de hoy. Primera de Corintios 10, verso 31. Dice así el Señor en su palabra: así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Les invito a que oremos. Señor, gracias porque podemos tener tu palabra que siempre, Señor, es fresca para nosotros. Te encargas, Señor, de mostrarnos una figura hermosa como de un manantial que está siempre fluyendo. Y por eso, Señor, tu palabra siempre es fresca. Tu palabra siempre es atingente. Tu palabra siempre será muy necesaria para todos nosotros. Ayúdanos, Señor, en ese sentido, justamente a amar tu palabra, a tenerla como un gran tesoro, como ese manantial al cual todos nosotros necesitamos acudir cuando tenemos sed, porque allí encontramos, Señor, saciedad a nuestra sed. Y esta palabra tuya también, Señor, lo que hace es mostrarnos a Jesucristo como el centro de ella. Y Jesucristo, Señor, también nos sacia. Él se refirió a sí mismo como el verdadero maná, como el pan de vida. Y gracias, Señor, porque podemos acudir a Él y ser también saciados. Que el día de hoy no sea la excepción, porque creemos que nunca lo será. Pero ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, para que esto sea así. Sin la acción de Dios Espíritu Santo en nosotros, no podremos encontrar saciedad a la sed y al hambre que todos nosotros tenemos, Señor, o debemos tener de ti. En Cristo Jesús y en su nombre oramos. Amén. No sé si les pasa a ustedes, espero que sea algo mutuo, espero, porque si no voy a caer en depresión. Espero que sea algo mutuo. ¿A qué me refiero? Que para mí siempre ha sido un privilegio poder cuidar de ustedes, poder pastorearlos. Especialmente el cuidado pastoral a través de la predicación de la palabra del Señor. El cuidado pastoral tiene muchas aristas, pero el más importante es justamente la predicación de la palabra del Señor. Un pastor puede, entre comillas puede, llegar a fallar de repente en no ser muy asiduo en las visitas, no ser muy certero en las consejerías, etc. Pero un pastor, alguien que se dedique a cuidar de la iglesia del Señor, algo en que no puede fallar es en predicar de manera fiel o esforzarse en predicar de manera fiel su palabra. Y yo estoy muy agradecido de llegar al final de un año, aunque nos quedan unos días y horas, 3 días, más o menos 4 días, ya no me acuerdo, si estamos a 28, 3 días y 1 hora, de llegar al fin de otro año, por lo menos al fin de un domingo, del último domingo de este año. Y si Dios así lo quiere, comenzar la próxima semana y el próximo domingo cuidando de ustedes a través también de la predicación de la palabra del Señor. Y hoy día, justamente elegí este texto como el texto que nos ayude a meditar, a reflexionar en la palabra a propósito de un año que estamos terminando y a propósito de un año que vamos a comenzar, ¿sí? Entonces yo quiero invitarlos y quiero también desafiarlos a que ustedes pongan atención y puedan ir reflexionando en la palabra del Señor a medida que yo voy avanzando, pensando en esto, que ustedes piensen en el año que quedó atrás o que está quedando atrás,
porque quedan unos pocos días todavía y horas, y en el año que vamos a comenzar, si Dios así lo quiere. Para muchos de ustedes, probablemente fue un muy buen año. Yo sé que miro a la Dani, y la Dani pasó de curso, y eso es todo para ella. Y es todo para Hortensia también, porque dice, pasó de curso. El año pasado en ese sentido no fue bueno, pero a Dani hoy día, cuando la topé en la plaza la semana pasada parece que las topé en la plaza, ella tenía una carita súper sonriente y respiraba profundo. ¿Por qué? Porque pasó de curso, ¿ya? Y eso es una tremenda alegría para ella, para la familia y para nosotros también. Bueno, no todos probablemente pueden decir, tuve un año entre comillas bueno, exitoso o radiante. Pero sí podemos decir que en este año que estamos terminando, el Señor sí nos acompañó. Y podemos decir, sin lugar a equivocarnos y sin temor a equivocarnos, mejor dicho, que vamos a comenzar otro, si el Señor así lo quiere, también cuidados y guiados por el Señor. ¿Sí? Eso es lo que creemos. Bien. El texto que leí creo que nos ayuda mucho en esta reflexión. ¿Por qué? Porque por lo general en este tiempo pensamos en las cosas, por ejemplo, que no pudimos concretar el año que estamos terminando. Y además nos proponemos, algunos incluso, como me pasa a mí, nos frustramos. Yo me frustro mucho, tengo ese problema. Es un problema frustrarse porque no logré hacer esto, no logré esta meta, me faltó tiempo, por cualquier cosa, o me enfermé, pasó algo, y no pude concretar esto. Y cuando sucede eso, también estamos pensando en qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para proponerme nuevas metas, al menos sueños. ¿Ya? Voy a soñar con respecto al año que viene para llegar a concretar algo. ¿Ya? Ahora, estas no son cuestiones que sean malas de por sí. Proponernos algo o frustrarnos de repente en buena medida porque no logré algo. ¿Ya? El problema es cuando eso se machaca. O sea, nada de eso es malo en sí. No son cuestiones malas de por sí. Sin embargo, sí, lo que tenemos que hacer ante estas problemáticas de no cumplir o ante estas expectativas de soñar para el próximo año, debemos sopesar. ¿Qué significa esto? Poner en la balanza y comparar esto y verlo en perspectiva de la palabra del Señor, de las verdades del Evangelio, si estas cosas buscan o no la gloria de Dios, o son sueños o propuestas de nosotros mismos que están en nuestro corazón y que buscan mi propia y egoísta satisfacción. Yo tengo que buscar eso. Sopesar. ¿Esto es para la gloria de Dios o solamente estoy buscando mi propio y egoísta bienestar o cumplir mis sueños? ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? ¿Por qué? Nuestra sociedad y nuestra cultura, y yo espero que esto lo vayamos aprendiendo, porque esto no se aprende de un día para otro. ¿Qué sucede generalmente en fin de año? ¿Qué nos decimos unos a otros? No en Navidad, sino que en fin de año. ¿Cuáles son las frases, podríamos decir, típicas que escuchamos? ¿Cuáles? ¿Alguna? Prosperidad. ¿Y qué más? ¿Qué más? Felicidad. Que se te cumplan todos tus deseos. Incluso sucede, esa frase que dijo Bertita, generalmente también se asocia mucho cuando uno cumple un año más. Antes de apagar las velitas, piensa en deseos y que esos se cumplan, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, a eso específicamente me quiero referir hoy día y quiero que esté en su pensamiento a propósito de que yo les decía, o sea, esos deseos, esos sueños, esos anhelos, tener sueños, tener deseos, no es y no será nunca malo, jamás, de por sí. Pero, ¿dónde está el pero? Y eso es lo que vamos a ver, a meditar de manera central hoy día, es si esas cosas, si esos sueños, si esos anhelos buscan la gloria de Dios o son cuestiones que buscan, como yo les decía, tu propia egoísta satisfacción y no la gloria del Señor. Vamos a definir, entre paréntesis también, qué significa, aunque en algún momento se los comenté en los sermones anteriores, qué significaba la gloria de Dios. Entonces, el sermón justamente tiene como título Para la gloria de Dios y está
centrado en esta cita que otra vez voy a leer. A propósito de esta introducción que yo le hice un poco larga hoy día, pero para que me puedan entender qué es lo que quiero y qué es lo que creo también que la palabra del Señor nos está diciendo en este texto y otros que voy a usar. Así que, si ustedes comen o beben, ¿qué hacemos generalmente? Incluso en fin de año. Comemos, nos alegramos y bebemos, ¿sí? Pero fíjense, si ustedes comen o beben o hacen cualquier otra cosa, cualquiera, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahí está la clave. La clave en todo lo que va a girar el mensaje de hoy, hermanos. Comen, beben, van al río, se refrescan, lo que sea de la vida del ser humano. Cualquier cosa, lo que venga a su mente, usted lo puede, pero lo debe hacer para la gloria de Dios. Entonces, yo quiero separar el mensaje de hoy en 2 puntos nada más, María Victoria, gracias a Dios. No son 3, son 2, ¿ya? Porque cuando son muchos puntos ya se enoja, ¿ya? Primero quiero que centremos nuestra atención en lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a la pertenencia. Claro, ¿usted qué tiene que ver lo que recién habló el pastor con esto? O sea, el texto de alguna manera nos va a llevar a meditar y a pensar en de quién somos al final, ¿ya? ¿A quién le pertenecemos? ¿Ya? Y vamos a meditar sobre eso. Y como segunda cosa, vamos a poner atención en esta frase que el texto dice al final, para la gloria de Dios. Van a ser los 2 puntos que quiero desarrollar el mensaje de hoy. Entonces, con respecto a la pertenencia, el texto en cuestión nos habla de 2 cosas fundamentales. Hacer cualquier cosa, o sea, pone ahí un verbo, hacer cualquier cosa, comer, beber, y después dice cualquier cosa, y que eso sea para la gloria de Dios. Es decir, el texto nos habla de hacer y para la gloria de Dios. Son las 2 cosas fundamentales que tenemos en el texto. Sin embargo, hay algo que está implícito, y cuando yo digo, y generalmente cuando predico, yo uso esta palabra implícito, significa que es algo que no está, por el contrario, explícito, que son 2 palabras distintas, pero que se usan mucho. ¿Qué significa algo explícito? Que está ahí de manera clara, muy clara. Pero algo que está implícito es algo que está ahí, pero que está por debajito, que hay que darle una vuelta más para poder descubrir lo que está allí, ¿sí? Entonces, algo que está implícito en el texto, y a lo que debemos poner atención, es el asunto de la autonomía, mi autonomía, tu autonomía, de la voluntad, tu voluntad, mi voluntad, y el sentido de pertenencia. Son 3 cosas que están muy unidas y que están en el texto. De hecho, la palabra autonomía viene de auto, no de vehículo, sino que de auto, yo mismo, y nomos, que significa norma o ley. Significa autonomía, o si yo te estoy diciendo, no, yo soy autónomo. Yo soy para mí la ley. Yo me pongo mis propias normas. ¿Sí? Entonces, el texto de alguna manera está reflejando, está allí mostrando que hay un problema que debemos resolver con respecto a la autonomía, tu autonomía o la mía, tu voluntad o la mía, y el sentido de pertenencia. Como yo les decía, cuando hablamos de autonomía, tiene que ver con que tú o yo fijamos nuestras propias normas, sin ninguna influencia externa, ninguna. Ni de una persona mayor, ni de mi papá o de mi mamá, ni de un tío, menos de Dios. Eso es autonomía. Eso, cuando hablamos de autonomía, y la Biblia de alguna manera refleja esto, aunque no está la palabra aquí, apunta a eso, ¿ya? Ahora, esta autonomía, estarán de acuerdo conmigo, tiene su raíz justamente en el Génesis, con el pecado que cometieron Adán y Eva. Ellos quisieron ser autónomos, sin ninguna influencia de Dios. Yo, dijo Eva, y después dijo yo, Adán, y después dijeron nosotros nos vamos a poner nuestras propias reglas. Tú, Dios, eres bacán, perdona estas palabras, eres bacán, pero yo creo que te equivocaste con todo lo que hiciste, cómo nos formaste a nosotros, y en la relación que entablaste con nosotros te equivocaste. Así que nosotros vamos a poner nuestras propias reglas. Autonomía. Cuando hablamos de voluntad, en este caso, tiene que ver con que viviendo autónomamente, poniendo mis propias reglas, el hombre hace, por tanto, su propia voluntad y en eso cree encontrar su libertad.
Y es justamente en lo que se equivocaron rotundamente Adán y Eva. Y como tercera cosa, en este asunto de la pertenencia que engloba estas cuestiones de la autonomía, la voluntad y la pertenencia misma, al hablar de pertenencia me refiero a creer que yo, que tú, me pertenezco, que yo me pertenezco a mí mismo y no tengo por qué dar cuentas de nada a nadie. De hecho, Adán y Eva también erróneamente creyeron eso, no sabiendo que tenían que darle cuenta a Dios siempre. Siempre. ¿Han escuchado ustedes, y creo que me voy a referir más adelante a eso, a propósito de esto de pertenencia, de que yo me pertenezco a mí mismo, no tengo que darle cuenta a nadie? Esa famosa frase, oye, en mi vida. ¿Qué te metí? En mi vida. Pensemos en eso. Y en eso también vamos a meditar hoy día. ¿Es tu vida? Incluso hay una frase coloquial muy chistosa, en mi vida, ¿ok? ¿Es así eso o no? Cuidado, pensemos en esto, meditemos en esto. Sermón de fin de año. Coman, lo que beben, lo que hagan para la gloria de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Veremos enseguida, como yo le dije, qué significa vivir para la gloria de Dios. ¿Ya? Pongamos atención ahora en que podemos tener alguna idea general de la gloria de Dios. Pero ¿se podrá vivir para la gloria de Dios creyendo y practicando como si mi vida me pertenece? Insisto, vamos a insistir más adelante en la gloria de Dios. Pero la pregunta que estoy haciendo ahora, ¿se podrá vivir para la gloria de Dios creyendo, pensando y practicando incluso un estilo de vida porque la vida me pertenece a mí? ¿Ya? Insisto, aquí viene la expresión, es mi vida. Hay una canción que habla así. No sé si se acuerdan. ¿Ah? ¿Qué voy a hacer si ella me eligió? La vida me eligió a mí. Es mi vida. ¿Ya? O my way. ¿No es cierto? Que eso es mi camino. Es mi camino. ¿No es cierto? Bueno, esta expresión es mi vida, ¿tendrá validez desde la revelación de Dios? ¿Desde la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? En todo, hermanos, en todo lo que pecaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, estaba incluido este asunto de la autonomía, de la voluntad y esta cuestión de la pertenencia en mi vida. Ellos creyeron que podían vivir aparte de Dios, hacer su propia voluntad, y eso haría que su vida fuera de ellos y por tanto encontrarían libertad. Eso fue lo que creyeron. Me voy a independizar, voy a ser autónomo de Dios, y como voy a ser autónomo de Dios, voy a tomar mis propias decisiones. Yo mismo voy a fijar mis límites, yo mismo voy a fijar mis normas o mis reglas, por lo tanto, allí voy a ser libre. En mi vida. Pero el resultado fue desastroso, y ustedes lo han escuchado más de alguna vez, que yo les he expresado este mensaje. El resultado de la acción rebelde, autónoma, de pertenencia, de autopertenencia, de Adán y Eva fue desastroso, ya que como resultado, ¿qué obtuvieron? Muerte, separación de parte de esa relación que estaba tan estrecha con Dios, muerte. Y lejos de ser libres, fueron esclavizados al pecado y fueron esclavizados a Satanás. ¿Tenían razón Adán y Eva? No tuvieron razón, metieron las patas a concho y a fondo. Con esta idea de autonomía, con esta idea de pertenencia, mi vida me pertenece a mí, yo tomo las decisiones, y con esta idea de voluntad, yo hago mi voluntad, y por lo tanto no tengo que rendirle cuentas a nadie. Sin embargo, en el plan perfecto de Dios estaba el poder rescatar, y aquí viene este lenguaje que nosotros usamos mucho y que la Biblia habla también, este lenguaje de la redención. En el plan de Dios estaba el poder redimir o rescatar a la humanidad, de hecho formando una nueva humanidad. Personas que eran rescatadas de esa esclavitud del pecado, personas que eran rescatadas de la esclavitud de Satanás, personas que debían ser restauradas a una nueva relación, a una correcta relación con Dios. Eso estaba en el plan de Dios, y formar una nueva humanidad, nuevos hombres, nuevas mujeres
que fueran más parecidos al Adán antes de pecar y más parecidos a Eva antes de pecar. Ese es el plan de redención. Y aquí, queridos, podemos lograr entender entonces este lenguaje de la redención, ya que por medio de Jesucristo fuimos comprados por un precio. Eso significa redimir. ¿Ya? Fuimos comprados con un precio, fuimos redimidos. Y si fuimos comprados por alguien, Cristo, ¿no es cierto?, a través de su sangre, ya no somos nuestros. Cuando usted va a la feria, se encuentra con la Yoyi. La Yoyi tiene ahí distintos productos, ¿ya? Y usted le compra algo a ella. Lo compra, ¿sí? Lo que tenga fruta, tenga ropa, tenga lo que quiera, lo compra. ¿De quién es eso que compró? Usted usó un ticket de cambio o dinero o lo que sea, incluso un trueque puede ser. Te cambio yo y esto te ando trayendo aquí por eso. Y lo que tengo ahora es mío. No le pertenece a nadie más que a mí. Bueno, si nosotros y ustedes, eso es lo que confesamos, fuimos redimidos, fuimos comprados por un precio, ¿a quién le pertenecemos? ¿A quién nos compró o no? ¿Es muy tonto lo que estoy diciendo o es lógico? La Biblia, queridos, es muy lógica en ese sentido también, es razonable. Tu fe, mi fe, el Evangelio es razonable. Si tú fuiste comprado, no eres tuyo. Eres de quien te compró o de quien te redimió en el lenguaje bíblico. Entonces, no es tu vida. No es tu vida. No cabe esa expresión. No cabe esa expresión. Yo hago lo que quiero porque es mi vida. La voluntad y el sentido de pertenencia. Y me pongo las mismas normas. Por eso que puse estas tres palabras juntas. No. Sino más bien, ¿qué es lo que hago con la vida que ahora le pertenece a Cristo? Esa debe ser la cuestión. Esa debe ser la pregunta. ¿Qué hago ahora con la vida que le pertenece a Cristo? Porque no es mi vida ahora. Fíjense lo que nos dice 1 Corintios también, capítulo 6, versos 19 y 20. Nos ayuda mucho a entender esto. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes, está hablando del cuerpo, de esto, me toco aquí, parece que está muy blandito, ¿ya? No sé si tiene que ver con el fin de año. Bueno, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Es templo, o sea, le pertenece a alguien también. Vive el Espíritu Santo allí, que están ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. ¿Qué más claro? No son dueños de sí mismos. Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, fíjense cómo agrega aquí el apóstol Pablo en mucha armonía con el verso 31 del capítulo 10. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales son de Dios. Otra vez. Así que, si ustedes comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No para ustedes, no para mí. Ni siquiera, hermanos, para otro. Para la gloria de Dios, a quien tú y yo le pertenecemos. ¿Es mi vida? No, no es mi vida. Mi vida ahora le pertenece al Señor. Si es que estás en Cristo. Si es que realmente has sido comprado. Ojo con eso también. ¿Ya? Lo que dice el apóstol Pablo también escribiéndole a otra iglesia, más lejos de Corinto, a la iglesia que estaba en Roma. Fíjense, en el mismo tenor, capítulo 14, los versos 7 a 8 de la epístola a los romanos. Y es que nadie vive para sí. Fíjense cómo dice la palabra del Señor y cómo usa el Señor al apóstol Pablo. ¿Tú crees que vives para ti mismo? O sea, ¿es tu vida? Nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Sácate, por favor, de la cabeza que tu vida te pertenece. Es mi vida, no es tu vida, es del Señor. Segundo punto, hermanos.
Ahora sí nos vamos a meter un poquito en esto que se ha dicho tanto aquí, la gloria de Dios. El texto dice, así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No es tu vida, no te fijas tus propias normas, no eres autónomo, ¿no es cierto? Y no haces tu voluntad para la gloria de Dios. ¿Sí? Ya. El texto es enfático, o sea, es marcado con respecto a que debemos buscar en nuestra vida, nuestra nueva vida. Si es que estás en Cristo, si es que el Señor transformó tu vida, ahí hay nueva vida. Entonces, si tienes esa nueva vida, eso debe reflejar, primero para ti y para el Señor, pero también para otros, que debes vivir para la gloria de Dios en todo lo que hacemos, inclusive en cuestiones tan cotidianas, tan domésticas como comer o beber. Esto se complementa con lo meditado anteriormente. Es decir, si yo no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco al Señor, y lo que haga debe ser de tal modo que le agrade a Él, cualquier cosa que haga. Un texto que refuerza esta idea y esta verdad es el que tenemos en la carta a los Colosenses, otra iglesia, en Colosas. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, fíjense, en el mismo sentido, en la misma dirección, todo lo que hagan, ya sea de palabra, o sea, lo que hablo, o de hecho, cómo actúo, cómo me conduzco, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Pero aquí no está hablando de que háganlo para la gloria de Dios, dice hágalo en el nombre de Jesús. Entonces no tiene, gracias Señor porque me da esta chance. Bueno, cuando habla aquí, fíjense que esto lo refuerza más aún, porque cuando dice aquí háganlo en el nombre del Señor Jesús, no tiene que ver esto con palabras mágicas, como muchos dicen, en el nombre del Señor voy a hacer esto, y que esto sea en el nombre de Jesús, y se repite mucho en los púlpitos, en el nombre, no son palabras mágicas. En el nombre de Jesús significa que ustedes deben vivir como un embajador de Dios, como un embajador de Jesús, en el nombre de. O sea, yo hago esto, yo vivo así o vivo asá, yo como y yo bebo y soy un representante de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que esto pesa. Esto pesa. Y eso obviamente, como vimos, debe buscar la gloria de Dios y vamos a redundar en eso ahora. Entonces, la persona que haga, diga, hable en el nombre de Jesús, estará siendo su embajador. Y fíjense, 2 Corintios 5:20 lo dice de una manera clara. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Lo aclara de manera tajante, ¿ya? El apóstol Pablo entonces, cuando él habla incluso a las iglesias, se refiere a sí mismo como un embajador en cadenas, ¿ya? Cuando estaba preso, él es un embajador, él obra en nombre de Dios. Pero hay algo que aún tenemos en el tintero, y yo sé que ustedes están esperando, espero que así sea, que es vivir para la gloria de Dios, pues, pastor, ¿ya? Lo he dejado justamente para el último. Hay dos palabras en el griego, en el Nuevo Testamento, obviamente, que se usan para gloria, ¿ya? Una palabra, una es kleos y la otra es doxa. Las dos significan o tienen el significado de gloria o esplendor, ¿sí? Las dos. De hecho, esa kleos, que es la que se ocupa menos en realidad en el Nuevo Testamento, de ahí deriva el nombre Cleopatra. No es, o sea, ella era una persona que el nombre que le pusieron, ¿no es cierto?, era de esplendor, gloriosa, Cleopatra. Pero el que encontramos acá en el texto, esto háganlo para la gloria de Dios, es la palabra doxa. De hecho, de ahí viene la palabra doxología, que damos gloria, ¿no es cierto?, o buscamos el esplendor de ¿quién? Del logos, de la palabra, ¿ya? Entonces, la palabra doxa, esto que se traduce como gloria a nuestro idioma, tiene el sentido de que alguien tenga buena o mala fama. Buena o mala fama, ¿ya? O buena o mala reputación.
Entonces debemos aclarar qué es vivir para la gloria de Dios en este sentido. El texto de 1 Corintios, cuando dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios, usa justamente la palabra doxa, es decir, que la exhortación apunta a que todo lo que haga debe buscar que la reputación de Cristo debe quedar en alto por medio de mi vida. ¿Sí? En alto, ¿o no? Porque si yo no hago caso a que lo que yo haga, coma, beba o haga cualquier cosa, y no busca la gloria de Dios, no busca que la fama, que la reputación de Cristo quede en alto, voy a hacer lo contrario. Que quede por allá abajo la fama, la gloria, la reputación de Cristo. Debe quedar en alto cuando dice, cuando hagan cualquier cosa, incluso comer o beber, háganlo todo para que la fama de Dios, para que la gloria de Dios, para que la reputación de Dios o de Cristo quede en alto. Esto, hermanos, tiene sustento justamente en lo que veíamos antes, que no me pertenezco a mí mismo, o no es mi vida, sino que mi vida le pertenece a Cristo. Entonces, muy a propósito de lo que les comentaba en la introducción, en cuanto a nuestros pensamientos, a nuestros anhelos, a tus anhelos, a mis anhelos, a los sueños, cosas que no pude concretar, que no pude cumplir, y otras que quisiera incluso hacer para el año que vamos a comenzar, que voy a comenzar. La pregunta es, si estas cosas buscan o no la fama, la reputación buena de Dios y de su Cristo. ¿Sí? Piensa en eso. Piensa en eso, reflexiona en eso, en lo que has vivido incluso hasta hoy, y confiesas, y yo confieso que soy del Señor. Mi vida busca la gloria de Dios, las cosas que hace buscan la buena reputación de Cristo. ¿Cómo aplicamos esto? Aunque de alguna manera con esta última pregunta ya lo he hecho. Como primera cosa, y a propósito del asunto de la pertenencia, de la voluntad y de esa autonomía, le repito, autonomía, yo me pongo mis propias normas, yo. Nomos, norma, auto, yo. Parezco indio hablando, no. Pero es así, autonomía. Voluntad, yo hago lo que quiero, no le doy cuenta a nadie, soy autónomo. Y me pertenezco a mí mismo, ¿ya? A propósito de eso. El que no seamos nuestros, el que tú no te pertenezcas a ti mismo, ¿ya? El que esta frase es mi vida, es nada aplicable a un hijo de Dios que ha sido comprado con el incalculable precio de la sangre de Cristo. La pregunta es si esto te consuela o te complica. ¿Esto me consuela o te complica? Que yo te recuerde, mejor dicho, que el Señor, no que yo, que el Señor nos recuerde en su palabra que tú no te perteneces a ti mismo, que no puedes vivir de manera autónoma, porque eso fue el error que cometieron Adán y Eva, que no puedes vivir haciendo tu voluntad. ¿Eso te complica o eso te consuela? Si te complica, debes dejar actuar el Espíritu Santo para saber por qué te complica. ¿Por qué te complica esta exhortación? No puedes usar esa frase de manera santa, sino totalmente pecaminosa en mi vida y yo hago lo que quiero. ¿Quién me venía a decir a mi cosa? ¿No? Eso es pecado. ¿Te complica? ¿Te complica que el Señor te esté enfrentando hoy día con eso? Si es así, deja que el Espíritu Santo obre en ti para saber por qué te complica. Quizá hay alguna área de tu vida en la que justamente quieres vivir para ti y no para Cristo. Y por eso te complica. No quieres vivir para su gloria. No quieres que la reputación de Dios quede en alto. Y te da lo mismo si la reputación de Dios, por lo tanto, queda por el suelo. Quizá estás prefiriendo vivir en algún área de tu vida de manera autónoma. Tú te pones tus propias normas, tus propias reglas. Eso requiere de manera urgente, hermanos, si a alguien le complica esto, arrepentimiento y fe. Muy sencillo,
pero muy profundo a la vez. Si te complica, arrepentimiento y fe. Por el contrario, si el que el Señor te haya recordado hoy día que no te perteneces a ti mismo, que no puedes vivir de manera autónoma, que no puedes vivir haciendo tu voluntad, que tienes que buscar, por tanto, la gloria de Dios, ¿eso te provoca consuelo? ¿Estás disfrutando, si esto es así, estás disfrutando de las consecuencias más gloriosas de la redención? Y debes buscar que esto permanezca así y que tú sigas siendo consolado de esta manera, que no te pertenece, gracias a Dios, no te perteneces a ti mismo. Si hay consuelo, gloria a Dios por eso. El catecismo que la Yoyi, ella, Hortensia, también la Dani, Flor, Joana, trabajamos por más de un año. La primera pregunta, fíjense qué es lo que nos dice, es hermoso esto. Así que tienen que dar gloria a Dios también por los autores de este catecismo, el de Heidelberg, por el pastor Zacarías y por el pastor, ¿no se acuerdan cómo se llamaba el otro? Oleviano. ¿Ya? Va. Por esos dos pastores. Por allá del 1500, así que no tienen por qué saber el nombre en todo caso. ¿Qué reflexionaron ellos? La primera pregunta y respuesta dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El único consuelo. ¿Saben lo que dice la respuesta? Se las voy a recordar. Textual. Que yo, con cuerpo y alma, tanto en mi vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino que a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Santo Espíritu la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Porque no le perteneces a ningún otro que al Señor. ¿Hay consuelo en eso? Tremendo, hermano. Porque si nos perteneciéramos a nosotros mismos estaríamos exactamente en el mismo camino que no conduce a la vida eterna, sino que al precipicio, a la muerte y al infierno. Y como segunda cuestión, ¿estás dispuesto a revisar tus proyectos o cosas que quieres realizar este nuevo año que, si Dios quiere, vamos a comenzar, para ver si ellas buscan la gloria de Dios? ¿Estás dispuesto? Si no estás dispuesto, arrepiéntete, porque esto te complica. Si algún proyecto o anhelo es del todo pecaminoso, porque o nosotros pensamos y tenemos y proyectamos cosas y queremos cosas que todas son para la gloria de Dios, ¿eso es lo que hacemos, no? ¿Todo lo hacemos para la gloria de Dios? No, pues. Entonces, si algún proyecto, si algún anhelo, cuando apagues las velitas incluso en tu cumpleaños, o si celebran en la casa y hay alguna tradición en algún hogar de poner una torta y de apagar una vela, o cualquier tradición que busque pensar o soñar, esto me gustaría. Si hay algún proyecto, algún anhelo, y tú te das cuenta a la luz de la Escritura que no se ajusta a las directrices de la palabra de Dios, la pregunta es, ¿estás dispuesto a desecharlo? ¿Porque no es para la gloria de Dios? ¿O prefieres tu propia gloria? ¿Estás dispuesto a que la reputación de Cristo sea puesta en duda o derechamente su nombre sea blasfemado por su causa, por tu causa? ¿Estás dispuesto a eso? No, ya pastor le puso mucho, no, está muy dramático eso. ¿Cómo que? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo, pastor? Incluso como yo. Alguien parece ahí y yo le diga, ¿cómo yo, si soy pastor, voy a querer que el nombre de Cristo sea blasfemado? ¿Cómo no? ¿Le puso mucho? Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos 2, verso 24. Porque, como está escrito, por causa de ustedes, de mí también, por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. ¿A quién le dijo esto? ¿Se lo fue a decir el apóstol Pablo por allá a un grupo de vikingos
que sacrificaban animales y que se portaban mal, que eran buenos para chupar. No, se lo dijo a la iglesia. A hombres y mujeres como ustedes y como yo. Por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. ¿Buscas la gloria de Dios? ¿Que el nombre de Cristo quede en alto? ¿O tu propia gloria? El Señor nos está diciendo hoy día que por el contrario, cada uno de nosotros debe esforzarse en buscar que el nombre de Dios sea glorificado, como exhorta el apóstol Pedro en su carta primera. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes. ¿Para qué? Aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, ¿qué es lo que hagan? Glorifiquen a Dios en el día que Él los visite. O sea, que los que no son cristianos lleguen a decir, el nombre de Dios es verdadero, el nombre de Dios es famoso, es realmente Cristo el Dios, el creador y el sustentador. Fíjense, repito la exhortación, mantengan una buena conducta entre los no creyentes. Ah, qué bueno, o sea, entre los que son hermanos puedo portarme mal. Eso es ridículo, es estúpido. Nuestro testimonio de manera especial entre los que no son de Cristo, entre los que no son parte del cuerpo de Cristo, entre los que no son parte de la iglesia, debe ser una buena conducta. Así todo. Pastor, si me he portado bien, me he esforzado por esto, yo quiero la gloria de Dios siempre. Pero me andan acusando que hago esto y que hago esto, son puras mentiras. Bueno, la palabra de Dios sí lo dice. Los van a seguir acusando igual. Pero, al ver las buenas obras de ustedes, van a glorificar a Dios. Así todo. ¿Creen eso? Yo lo creo. El problema es que tenemos que practicarlo para ver si esto es cierto. Es el único problema. ¿Ya? Así que la pregunta final y general es, ¿cuáles son tus planes para este nuevo año? Que vamos a comenzar, mitad de la próxima semana. ¿Cuáles son tus planes? ¿Buscan esos planes la gloria de Dios? Ya le expliqué en todo el mensaje, en todo el sermón, a qué apunta esta pregunta, y yo sé, y ustedes saben ya cómo responderla. ¿Buscan la gloria de Dios? Hermanos, que el Señor nos ayude a que así sea. Y si por medio del Santo Espíritu hoy está descubriendo justamente en tu vida que no es así, o sea, que no están buscando la gloria de Dios, que ese mismo Santo Espíritu nos ayude a desechar esos planes, a desechar esos anhelos, por el contrario, buscar a aquellos que busquen, sí, su gloria. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque tu palabra hoy día nos ha recordado